Buenos días. Doy muchas gracias al Señor que hoy me permite no solo que estar compartiendo la palabra, iglesia, sino que verdaderamente hoy me permitió estar aquí por diferentes circunstancias. Tenía 3 domingos, creo que es de lo más que me he ausentado, que no había podido estar, trabajo, enfermedad, algunas cosas. Le agradezco al Señor su gracia para hoy estar con ustedes, con el pueblo del Señor, y sobre todo que después de estas semanas así, el Señor me ha mostrado particularmente el valor del mensaje del día de hoy. Como tal vez has escuchado ya en algunas de las semanas pasadas, estamos compartiendo una serie de mensajes especiales. Después de que en mayor medida el pastor José Carlos predicó el libro de los Hebreos, y vamos a compartir algunos mensajes especiales más antes de introducirnos en algún otro libro completo. Así que te pido que busques en tu Biblia el Salmo 122. Salmo 122. Este salmo pertenece a un grupo de salmos de ascenso gradual o salmos de los peregrinos. Comprenden desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134. Y estos salmos se cantaban durante los viajes que hacían las tribus de Israel mientras iban subiendo hacia Jerusalén, que era una ciudad alta, la capital de la adoración, porque ahí se encontraba la casa del Señor. Es por eso que se les conoce de ascenso gradual. A esta ciudad asistían por mandamiento de Dios a adorar y a entregar sus ofrendas el pueblo de Israel, todas las tribus del pueblo de Israel, en las principalmente obligatorias por la escritura, por la ley, eran la fiesta de la Pascua, la fiesta de las semanas y también la fiesta de los tabernáculos. En estas 3 fiestas que se llevaban a cabo en diferentes meses en el año, el pueblo de Israel tenía que estar ahí, en Jerusalén. El mismo David, la escritura nos dice que él tuvo el deseo en su corazón de construir casa al Señor, un templo, y no solo una tienda, sino un templo, para lo cual David se esmeró en preparar los materiales, fue intencional y trabajó arduamente para poder reunir todos los materiales que se necesitaban, aunque no terminó él construyendo ese templo, fue su hijo Salomón. Así que antes de continuar, oremos. Señor, hoy estamos delante de tu bendita palabra. Hoy, Señor, anhelamos y confiamos que tu palabra produzca en nosotros los afectos, la actitud, la fe correcta que nuestros corazones contaminados por el pecado no pueden. Pero necesitamos, Señor, que tú hagas esa obra en nosotros para que nuestro caminar en este mundo hasta que lleguemos a tu presencia, Señor, sea un caminar con el corazón correcto, con la actitud correcta. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Iglesia, tal vez tú has visto ahora que los medios de comunicación nos facilitan mucho darnos cuenta de lo que pasa en otras partes del mundo. ¿Has visto grandes peregrinaciones que suceden a lo largo y ancho del mundo? Peregrinaciones, algunas suceden en nuestro país, hacia lugares que consideran sagradas estas personas. Una de ellas es, por ejemplo, la peregrinación a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Es muy conocida.
otra es la de Varanasi en India, la de Hajj en Arabia Saudita, y también hay otras peregrinaciones, muchas otras en diferentes lugares del mundo. En todas estas peregrinaciones, las personas recorren grandes distancias. Los climas a los que se exponen en esta travesía son adversos. Hay escaso alimento tal vez y muchas dificultades más que tal vez ni siquiera nos podemos imaginar. Y aun cuando su fe, la fe de estas personas no está puesta en la persona correcta, porque todas las peregrinaciones que te mencioné, pues no es el centro de esa peregrinación Cristo. Aun cuando su fe no está puesta en la persona correcta, podemos ver su devoción, podemos ver su alegría al transitar y el cuidado que se tienen unos a otros, todos estos peregrinos cuando están en estos viajes. Hoy vamos a aprender que como cristianos, como discípulos de Cristo, además de que nuestra fe sí está puesta en la persona correcta, que es el Señor Jesús, también nosotros estamos peregrinando. Y es importante que en este peregrinar tengamos el corazón correcto, la actitud correcta para nuestro viaje. Así que el título de este mensaje es La actitud correcta de los peregrinos. La actitud correcta de los peregrinos. Vamos a verlo solamente en dos secciones. La primera sección abarca los versos 1 al 5. En esa sección veremos la alegría por llegar a la Jerusalén celestial. La alegría por llegar a la Jerusalén celestial. Y en la siguiente sección, versos 6 al 9, vamos a ver que debemos procurar el bien de quienes aman la Jerusalén celestial. Procuremos el bien de quienes aman la Jerusalén celestial. Supongo que ya tienes el texto, ¿verdad? Apartado ahí en tu Biblia. Leamos. Dice la Escritura: yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Plantados están nuestros pies dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que está edificada como ciudad compacta, bien unida, a la cual suben las tribus del Señor, lo cual es ordenanza para Israel, para alabar el nombre del Señor. Porque ahí se establecieron tronos para juicio, los tronos de la casa de David. Oren ustedes por la paz de Jerusalén, que sean prosperados los que te aman, haya paz dentro de tus muros y prosperidad en tus palacios. Por amor de mis hermanos y de mis amigos, diré ahora, sea la paz en ti. Por amor de la casa del Señor nuestro Dios, procuraré tu bien. La verdad central de este mensaje, la idea que la palabra nos comunica y que el Señor quiere persuadirnos a creer y a vivir conforme a ella es esta: peregrinemos hacia la Jerusalén celestial, alegres y procurando el bien de quienes la aman. Te lo repito: peregrinemos hacia la Jerusalén celestial, alegres y procurando el bien de quienes la aman. Antes de avanzar en el mensaje, quiero establecer cuál es nuestra relación con el pasaje, con el texto, para que mientras avanzamos sea más fácil la aplicación que tiene para nosotros. El Salmo describe la actitud que tenían los peregrinos en el Antiguo Testamento, como ya te lo dije, cuando iban a Jerusalén a adorar, donde la asamblea de Dios, o sea, todo su pueblo, todas las tribus, las 12 tribus
se reunían para adorar al Señor. Ahí no solo Dios era adorado, sino que también el pueblo era bendecido por estar en la presencia del Señor. Ahora, Cristo vino a cumplir las promesas que incluían no solo a Israel, sino al mundo entero. ¿Recuerdas la promesa a Abraham? De que de su simiente serían benditas todas las familias de la tierra o todas las naciones de la tierra. Cristo, nuestro Señor, con su sacrificio, trajo perdón de los pecados y reconciliación con el Padre, para que todo aquel que pusiera su fe en Él como su Salvador, sin hacer distinción de personas o de nacionalidades, ahora todos ellos tenemos acceso a su presencia, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Esa es la obra de Cristo por nosotros. Mira cómo lo dice Hebreos, cómo nos lo recuerda Hebreos 12, 22 al 24. Dice: ustedes en cambio se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Entonces, según el texto, la promesa ahora incluye a más personas en el pueblo de Dios, no solo Israel, son muchos más que cuando están reunidos para adorar en una iglesia local, sin importar el rincón del mundo donde estén o donde eso esté sucediendo, estamos en la presencia del Señor y somos bendecidos. Pero a la vez también somos peregrinos que vamos rumbo a la Jerusalén celestial, donde ahí se revelará esa gran asamblea de la totalidad del pueblo de Dios. Todas las tribus a lo largo de la historia y a lo largo y ancho de todo el mundo estarán ahí. Esa es la Jerusalén celestial y hacia allá estamos peregrinando nosotros. Ese es el destino que tenemos todos aquellos a los que Cristo ha salvado. Así que con esto en mente veamos la actitud que debemos tener, el corazón que debemos tener como peregrinos y que la palabra hoy nos presenta para nuestro viaje. La primera sección, la alegría por llegar a Jerusalén o a la Jerusalén celestial. La escritura es clara en dar testimonio acerca de David, su vida, como un hombre que era conforme al corazón de Dios. Y también es evidente en su vida que su deleite, el deleite de David, estaba en habitar en la presencia de Dios. ¿Recuerdas que te dije que él tuvo el deseo de hacer un templo, una casa para el Señor? ¿Por qué? Porque su deleite estaba ahí, en habitar en la presencia del Señor. Por eso es que tan solo cuando David escuchó las palabras, vamos a la casa del Señor, según nos dice la escritura, eso lo llenó de alegría, lo desbordó, se le dibujó una sonrisa en sus labios y sus ojos se iluminaron cuando le dijeron: vamos a la casa del Señor. Y hay tres razones que nos muestra la escritura de por qué David se alegraba de ir a Jerusalén. No son todas, pero el
texto, la palabra de Dios hoy son las que nos presenta. La primera cosa que provocaba esa alegría en David era que él sabía que Jerusalén era segura. En el verso 13, él describe a Jerusalén como una ciudad compacta en su edificación, una ciudad que está bien unida. Pero sabes que más que la construcción fuera segura e impidiera que pudieran atacarla o ser destruida, a Jerusalén se le consideraba segura. Su pueblo, el pueblo de Israel, la consideraba segura porque ahí se encontraba el tabernáculo de reunión. Ahí estaba el arca de la presencia de Dios. Y eso es lo que a ellos les proveía seguridad. Por eso, si lees en la Biblia, cuando el arca era capturada, cuando el arca era llevada de Jerusalén, ellos perdían toda su seguridad, se lamentaban de una manera que no te imaginas. Aun cuando sus murallas permanecieran todavía de pie, aun cuando la ciudad no hubiera sido destruida en su totalidad, no era la ciudad, era el saber que la presencia del Señor estaba ahí con ellos, y eso les daba seguridad. Hoy, hermanos, tú y yo debemos experimentar también seguridad. Aunque la vida nos presenta muchas dificultades, incertidumbres económicas, la seguridad pública no es lo que quisiéramos que fuera. Nuestra salud tiene muchos altibajos y ciertamente un día este cuerpo terminará desgastándose. Pero hermanos amados, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Cristo habita en nosotros y nadie puede quitárnoslo. Nadie, absolutamente. Como a ellos sí les podían quitar el arca y perdían su seguridad, a nosotros nadie nos puede quitar el Espíritu de Dios. Y además, sabemos también que toda circunstancia, por más difícil que sea, que tal vez yo ni siquiera me imagino lo que tú estás enfrentando, por más difícil que sea, esa circunstancia, en la sabiduría y soberanía de Dios, contribuye para el bien de tu vida. Es increíble. Segunda razón de por qué le alegraba a David. En Jerusalén había unidad para alabar a Dios. Había unidad para alabar a Dios. David reconocía que el mandamiento de la ley para que en las 3 fiestas que te mencioné, todas las tribus subieran a Jerusalén a adorar al Señor. Él reconocía que ese mandamiento promovía su unidad como pueblo del Señor. Promovía su unidad en la adoración. Seguramente cada tribu tenía ciertas particularidades en cómo se relacionaban con Dios. Cada tribu pues era distinta, así como nosotros, cada familia pues tiene algunos hábitos. Obviamente todos buscamos que esos hábitos sean guiados y dirigidos por la palabra, ¿verdad? Para relacionarnos con el Señor, pero no todos lo hacemos ni en la misma hora ni de la misma manera. Tenemos particularidades. Pero cuando el pueblo las tribus estaban en Jerusalén, ellos estaban trabajando por la unidad para adorar a Dios. Y como equipo pastoral, iglesia, buscamos que nuestro tiempo de culto no sea desordenado,
Si en ocasiones tú has percibido que la estructura de nuestro culto, la manera en la que lo llevamos a cabo, a ti te parece tal vez muy cuadrada, ves que hacemos demasiado énfasis en la puntualidad, y tal vez miras otras iglesias y piensas que hay más innovación y están yendo cada vez más, evolucionando en su adoración. Debes saber, iglesia, que la única intención de todo lo que hacemos en nuestra congregación es honrar al Dios del universo. Y que sea la palabra, el mandamiento de Dios, lo que estamos obedeciendo para promover la unidad en la adoración. Porque ¿sabes qué? Un día vamos a estar todos junto a los demás creyentes. Vamos a estar con los creyentes de Israel. Vamos a estar con los creyentes de Alemania y de cualquier parte del mundo que tú te quieras imaginar. Y con los creyentes de 1900 y con los creyentes de 1500. Todos estaremos juntos. ¿Y sabes qué? Todos deberemos adorar en unidad, conforme a la palabra. Por eso es importante la unidad al adorar y perseverar en ello. Dios nos concede, entre más nos esforcemos en ello, en perseverar, en estar a tiempo, en cantar todos juntos, el Señor nos va dando el mismo corazón y nos concede el alentarnos unos a otros al ver su adoración. Algo que particularmente hoy a mí me bendijo. Tercera razón de por qué David se alegraba por Jerusalén, por llegar a Jerusalén. Porque no solo era un centro o el centro de adoración para ellos, sino que también era el centro para juzgar sobre cualquier conflicto difícil entre el pueblo. Ellos subían para exponer su caso cuando no podían llegar a un acuerdo en sus tribus. Cuando algo no había manera, no llegaban a un acuerdo, subían a Jerusalén para exponer el caso y ahí encontraban una resolución justa para todas las partes. Una resolución que proviniera de la palabra del Señor, no del deseo de una persona por quedar bien con uno y por lo tanto quedar mal con el otro. No, era un juicio justo. Eso es lo que tiene en mente David. Cuando él dice que ahí se han establecido tronos para juicio, él dice, ahí hay justicia en Jerusalén. Aunque los hombres no son perfectos, hay justicia porque es la palabra la que dirige el juicio. Hermanos, los pastores y líderes en esta iglesia estamos aquí para ayudarles en cualquier situación difícil. Pero ayudarles a sencillamente hacer una cosa: a mirar cuál es la voluntad de Dios, a mirar qué dice la palabra sobre tu circunstancia. Y esperamos con eso que sea Dios el que produzca el deseo en tu corazón de obedecer. No podemos imponerle a nadie lo que dice la Escritura, pero a la vez no somos responsables de la obediencia o desobediencia. Cada quien es responsable de su obediencia o de su desobediencia. Estamos aquí para ayudarles a mirar las Escrituras. Porque sabes que no es nada fácil involucrarse en un conflicto. Lo más cómodo para nosotros y para cualquiera sería mantenernos al margen.
pero por amor al Señor y por amor a cada uno de ustedes, estamos dispuestos a hacerlo. Estas son las 3 razones que hacían que David, con tan solo pensar en ir a Jerusalén, con tan solo que le dijeran las palabras, vamos a Jerusalén, él se alegraba. Y espero que mientras nosotros peregrinamos juntos hacia la Jerusalén celestial, donde estaremos seguros, adoraremos en perfecta unidad con todos los redimidos por Cristo, y estaremos delante del trono de justicia, lo hagamos con alegría. Que la alegría sea evidente en nuestros cultos de adoración. Que la alegría sea evidente en nuestra vida. Y eso no quiere decir una alegría falsa de, tengo que estar alegre aunque la estoy pasando muy mal. No. Ciertamente todos podemos pasarla muy mal, pero hay algo que el Señor produce en nuestro corazón al tan solo contemplar el lugar hacia el que vamos caminando, hacia el que avanzamos. Ahora veamos la segunda sección y última. Dado que David ya nos mostró por qué se alegraba tanto en ir a Jerusalén, porque era el lugar de la presencia de Dios y por lo tanto también un lugar de bendición para el pueblo, ahora hace un llamado a ir más allá de la alegría, más allá de solo considerar alegremente hacia dónde vamos. Él hace un llamado a que procuren el bien de la ciudad. Todos aquellos que amen a Jerusalén, son sus palabras, todos los que la amen, procuren su bien. Así como David mismo estaba mostrando su amor por Jerusalén. ¿Y cómo vamos a procurar ese bien por Jerusalén? ¿Cómo vamos a procurar ese bien por los redimidos de Cristo que peregrinan con nosotros hacia la Jerusalén celestial? Bueno, él dice, oren por la paz. Esa es la primera petición, el primer llamado, oren por la paz. Y estas palabras se han interpretado en ocasiones como un llamado para orar solo por Jerusalén, la Jerusalén física que está en el oriente, o por el pueblo judío solamente. Pero aunque eso es bueno, no estoy diciendo que sea malo, eso es bueno, orar por ellos. Yo creo que hemos podido mirar hasta este punto que es mucho más que eso. Se trata de todo el pueblo de Dios en cualquier confín de la tierra por el que debes orar por su paz. Y no es una oración que debería suceder cada vez que el predicador te lo recuerde desde el púlpito. Es una oración sistemática, constante, perseverante por el pueblo de Dios en todo el mundo. Para que el pueblo de Dios no tenga estorbo para seguir adorando. Para que el pueblo de Dios no tenga estorbo para seguir creciendo en el Señor. Cuando estás en paz, puedes perseverar en eso. Y yo creo que todos nos hemos dado cuenta que cuando nuestra vida no está en paz, es difícil centrarnos en el Señor. Por eso David dice, oren por su paz para que puedan centrarse en el Señor. Para que su peregrinar sea seguro, para que todos lleguen a la Jerusalén celestial, a su destino final en los cielos. Y la otra cosa que hace David es todavía ir más allá. Él dice, bueno, sí, oren y que su oración sea de esta manera, pero él dice que no se quede solo en
un anhelo porque las cosas sucedan. El amor por la congregación de todos los santos debe impulsarnos a procurar el bien de ellos, cuidar unos de otros. Mientras vamos peregrinando y en el camino nos encontramos dificultades y aflicciones, enfermedades y todo tipo de problemas, nos cuidamos unos a otros, velamos por el bien unos de otros. Esa es la actitud que Dios desea producir en su pueblo mientras peregrina, porque lo necesitamos. Porque el destino al que vamos es incomparable, es inigualable. Vamos a una eternidad en su presencia. Así que, hermanos, oremos por la paz del pueblo de Dios en todo el mundo y procuremos su bien. El bien de todos ellos, de todos aquellos que el Señor te permita conocer, procura su bien. Porque tal vez no vas a conocer a todos, ¿verdad? Ni siquiera los que están viviendo en nuestra época. Pero los que el Señor te permita conocer, sean de esta iglesia o sean de otra congregación que también caminan y peregrinan hacia la Jerusalén celestial, procura su bien. Y por supuesto, procura el bien de aquellos con los que sí peregrinas junto, con los que sí vamos juntos semana con semana, día a día. Ahora, ¿cómo procurar el bien de ellos, además de orar? Bueno, hay muchísimas maneras. Procurar el bien es algo general que abarca el todo, pero solo por mencionarte algunas cosas, ayúdales a crecer en la palabra, sírveles cuando más lo necesitan, esfuérzate por evitar los conflictos y si los hay, mostremos el carácter de Cristo, que Él, siendo sus enemigos, nos perdonó. El día de ayer se celebró en muchas partes del mundo el Día del Amor y la Amistad. Y claro que no tengo nada absolutamente en contra de ese día, de esa celebración. Pero hermanos, lo que hoy la Escritura nos enseña es a que ese día de amor y amistad y cuidado por los demás no debe ser un día al año, debe de ser todos los días del año. El cuidado debe ser constante, perseverante, porque les amas. Una vez al año no es tan difícil mostrar amor, pero mostrarlo todos los días, eso es difícil. Y eso muestra el verdadero amor que solo Dios puede producir en nosotros. No quiero terminar sin que puedas mirar la escena. Que puedas mirar la escena de la Jerusalén celestial. Apocalipsis 21, versos 1 al 5. Dice la palabra: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres,
y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más dolor, ni clamor, no habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Puedes mirar esta escena con alegría? La presencia de Dios entre su pueblo, en su pueblo. Es un lugar seguro, porque ya no habrá más pecado, no habrá enfermedad, ni dolor. Es un lugar totalmente seguro. ¿Y sabes qué? Ahí está el trono del juez justo. Dios mismo está sentado frente a su pueblo. Así que hoy el Señor nos ha concedido mirar cuál debe ser nuestra actitud, cuál debe ser nuestro corazón mientras peregrinamos. Si alguien no está caminando, no está peregrinando hacia este lugar, tal vez tienes la actitud correcta, tal vez muestras, ayudas y le muestras a otros tu servicio, tal vez. Pero ¿sabes qué? De nada sirve tener la actitud correcta sin ir al lugar correcto. Así que hoy el Señor te está llamando y te está diciendo: mira, es ahí, es hacia la Jerusalén celestial, que solamente a través de Cristo puedes llegar allá. Hermanos, peregrinemos hacia la Jerusalén celestial, alegres y procurando el bien de aquellos que aman ese lugar también. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy tu palabra nos ha provisto, Señor, la alegría que necesitamos tener y que tal vez habíamos perdido, Señor. Habíamos perdido el foco, habíamos perdido el deseo, el gozo, el amor por cuidar de nuestros hermanos como hoy nos lo has mostrado. Pero Señor, ayúdanos a que estas palabras no solo se queden en conocimiento, ayúdanos a que vivamos así, a que seamos conscientes que este camino terminará. Un día terminará, un día llegaremos a tu presencia. Y lo mejor que nos puede pasar es precisamente llegar al final. Y hoy nos has mostrado la actitud para que como tu pueblo nos ayudemos, nos mostremos el amor para que todos lleguemos allá. Gracias, Dios, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.